En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Varias personas nos preguntó por qué varias iglesias, Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Ortodoxa, Iglesia Protestante, los Adventistas, Testigos de Jehová, los mormones, ¿por qué varias iglesias? Y el Señor, cuando el Señor vino del cielo, nada más habló con los apóstoles y todos ellos escucharon la misma doctrina. La iglesia ahora era una iglesia hasta el año 451. Por eso, este tema y después es muy importante. La iglesia se dividió en dos partes por la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. Vamos a escuchar nuestra fe de la naturaleza de Cristo y vamos a escuchar todas estas cosas después. Nuestra fe, nosotros creemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo, el Logo o el Verbo o la palabra. Es el encarnado que tiene divinidad perfecta y naturaleza humana perfecta. Su naturaleza divina unida con su naturaleza humana, pero sin mezcla, sin confesión y sin cambio o alteración. Una completa unión perfecta. Las palabras son insuficientes para describir esta unión. Se dijo que sin controversia, grande es el misterio de la vida. Dios fue manifestado en la carne. La primera carta de San Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dado que esta unión es permanente, nunca son separadas ni de Dios, nosotros decimos en la liturgia de su divinidad nunca se apartó de su humanidad, de un solo momento, ni siquiera por un pestañeo de un ojo. Esta es muy, muy importante. La naturaleza divina, la palabra de Dios, o se llama el logo, o el verbo, fue unido con la naturaleza humana que él tomó de la Virgen, nuestra Madre María, por la acción del Espíritu, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo purificó y santificó el útero de nuestra Madre María para que el niño a quien ella dio a luz y formó de su sangre no hereda nada del pecado original. El pecado original, nosotros hablamos sobre esta, que unas personas llaman el pecado original como es la muerte. Todas las personas nacieron, ellos van a morir. Ellos se llama el pecado original es la muerte. La muerte o el pecado original es la misma por el efecto del pecado original es la muerte. Y todos nacieron de Dios, ellos no tienen conexión con Dios. Dios es la vida. Cuando todos nacieron o nacen de sus padres, ellos nacen como muertos, no tienen conexión con la vida. Eso se llama el pecado original. Y que el Hijo unigénito se unió con la carne. Esta unidad
se llevó a cabo desde el primer momento del santo Empecio en el otero de Pergen, o de la Pergen. Como resultado de la unidad de ambas naturalezas, la divina y la humana, en el interior del vientre de la Virgen, se formó una sola naturaleza de ambos, una sola naturaleza de Dios el Verbo o el Logo encarnado. La Santa Iglesia no ha encontrado una expresión más fiable, profunda y precisa que la fe que la que fue utilizado por San Cirilo el Grande y que San Atanasio el Apostólico utilizado antes de él. Ambos ellos son verdaderas líderes en el campo teológico en todo el mundo. Cuando ha participado en el diálogo organizado por el Grupo Pro-Oriental en Viena, Su Santidad el Papa Shenouda III también era en esta reunión, y ellos también hagan muchas cosas. Y, por ejemplo, en el año 1971, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, ellos hagan un tema o la misma doctrina. Ellos dicen que una naturaleza de Dios, el Verbo Logo encarnado. Esta es muy, muy importante. Por eso, en este tiempo, la Iglesia regresó, o todos regresaron como antes, una naturaleza de Dios, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado de la naturaleza humana y la naturaleza divina unidas como una naturaleza. Sin mezcla, sin confusión, sin cambio. Tras de la ruptura de todo lugar en el año 451 después de Cristo, cuando la Iglesia Ortodoxa Copta rechazó las propuestas de resolución del Consejo de Calcedonia y sus luchas teológicas, fuimos llamados monofiestas, es decir, aquellos que creen en una naturaleza. Ellos nos llamaron monofistas, pero nosotros miafistas. No, ellos creen que monofista es como una nada más naturaleza divina humana. No, nosotros creemos de la unidad de las dos naturalezas como una. La unidad de la naturaleza de Cristo, una naturaleza. Quien comparte con nosotros la fe son los sirios, los armenios, los etiopíos y los eritreas y los indios de la Iglesia Ortodoxa en India, que también nuestra iglesia está en todo el mundo. También se llama Iglesia Ortodoxa no calcedonia. Por eso ustedes pueden entender por qué nosotros llamaron no calcedonias. No calcedonias no creemos de la fe de la Iglesia calcedonia y nosotros no cambiamos la fe como nos dijo San Cirilo el Grande antes de esta. Por otra parte, las iglesias católicas y griegas,
la romana ortodoxa, son calcedonias, creen en las dos naturalezas de Cristo. Las iglesias protestantes también creen es la misma como la católica romana. En consecuencia, estas iglesias las convencen como creyentes de dos naturalezas de Cristo, como los romanos ortodoxos o iglesias ortodoxas calcedonias incluyen los de Constantinopla, Grecia, Chipre, Rusia, Rumania, Hungría, Serbia, así como las iglesias ortodoxas romanas también en Egipto o Siria, Líbano, Estados Unidos o el monasterio de Santa Catalina o el desierto de Sinaí o todas estas iglesias. Las iglesias creen de dos naturalezas. El término monofismo, una sola naturaleza de Cristo, que se utiliza para los creyentes que ha sido intencionado o no intencionalmente mal interpretadas durante determinados periodos o largo de la historia. En consecuencia, las iglesias coptas y la Siria y estas iglesias, nosotros en particular, fueran cruelmente o proseguidos a causa de sus creencias, especialmente durante el periodo desde el Concilio de Calcedonia, celebrados en el año 451 después de Cristo, siguió a la conquista de los árabes en Egipto o Siria alrededor del año 641. Esta intercepción orona y en este tiempo nosotros no podemos salir, nuestros padres no pueden hacer hay conexión con las otras iglesias, como se crea en una sola naturaleza de Cristo, se las niega de la otra de la naturaleza. Nosotros creemos dos naturalezas unidas en una naturaleza. Nos preguntamos cuál es la de las dos naturalezas que es negado por la Iglesia Alejandría. Es la naturaleza divina, desde luego, que no para nuestra Iglesia es la más ferviente defensor contra las herejías ariana en el Consejo de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, así como antes y después de eso, o es la naturaleza humana del Señor. Es que la Iglesia de Alejandría niega el libro más antiguo y más grande de los libros sobre este temas, es la encarnación del Verbo. San Atanasio escribió el libro. La experiencia, una sola naturaleza, no indica la naturaleza divina por sí sola, ni la naturaleza humana por sí sola, sino que indica la unidad de ambas naturalezas en una sola naturaleza, que es la naturaleza del Verbo encarnado. La misma ocurre cuando hablamos de naturaleza humana que conviene de las dos naturalezas unidas,
El alma o el cuerpo hace que la naturaleza del hombre no es el alma por sí sola, ni es el cuerpo solo, pero es la unión de una sola naturaleza llamada la naturaleza humana. Vamos a hablar de este punto después como la doctrina de San Cirilo el Grande. Gloria a la Santísima Trinidad, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.